Bienvenido a una nueva resolución de examen del área de física. En este caso vamos a pasar por 15 ejercicios de la unidad número 8, electricidad y magnetismo. Así que los dejo con eso. Mucha suerte. Un protón se mueve a 4 megametros sobre segundos a un campo magnético de 1,7 teslas y experimenta una fuerza magnética de 0,82 piconewtons. ¿Cuál será el ángulo que forma la velocidad del protón con el campo magnético? Bueno, recordemos que nosotros tenemos esta ecuación de fuerza magnética que es igual a la carga que se está moviendo por la velocidad que lleva por el campo magnético que genera, por el campo magnético en el cual se mueve, por el seno del ángulo que hay entre esta velocidad, ¿sí?, y el campo magnético. Ahora, si yo quiero calcular el ángulo, tengo que despejarlo de acá, para lo que estas tres variables que están multiplicando al ángulo debería pasarlas dividiendo. Y una vez que las haya pasado dividiendo, esta igualdad me queda así. Para lo cual lo único que me faltaría hacer sería este seno, pasarlo para el lado izquierdo como arco seno. Pero sabemos que esa es la forma en la cual se invierte, por así decirlo, de un lado a otro. Entonces nos queda una ecuación similar a esta. Fuerza magnética, ¿sí?, que sería este Fb, sobre carga por velocidad por campo magnético, todo dentro de lo que sería el arco seno. Ahora lo que deberíamos hacer sería reemplazar estos valores por los que corresponden, y ahí estén muy atentos con las unidades, ¿sí? Para que todo esto en sistema internacional, por supuesto, la fuerza tiene que estar en newtons. Fíjense que era 0,82 piconewtons y el pico era 10 a la menos 12. Luego tenemos la carga, que es la carga de un protón, que es exactamente igual al electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Esta es una constante que debemos conocer. Después tenemos el campo magnético, 1,7 teslas, y finalmente la velocidad que estaba en megametros, recuerden que el mega es 10 a la 6, sobre segundo. Con estas unidades del sistema internacional sabemos que se van a simplificar respectivamente y me va a quedar un número adimensional dentro del paréntesis para poder calcular el arco seno. En este caso, calculamos el arco seno del valor resultante y nos va a dar un total de 48,9 grados o muy cerquita de esto, con lo cual logramos encontrar nuestro resultado. Calcula la fuerza eléctrica actuando sobre la carga Q1, que la podemos ver acá, sabiendo que Q1 es de 5 nanocoulombs, Q2 es de menos 10 nanocoulombs y Q3 es de menos 15 nanocoulombs. Se encuentran ubicadas como muestra la figura. Recuerden que, como esto es un círculo, el radio del círculo, es decir, este R1 metro que hay acá, es exactamente igual a esta distancia que tenemos acá, ¿sí? Y después, por supuesto, teniendo este ángulo, podríamos aplicar alguna propiedad para encontrar la distancia que tenemos acá, ¿sí? Pero, antes que nada, veamos hacia dónde van las fuerzas que hay sobre la carga Q1. Como Q3 es negativa y Q1 es positiva, será una fuerza de atracción. Como Q1 es positiva y Q2 es negativa, será una fuerza también de atracción hacia allá, ¿sí? Entonces, luego, deberíamos encontrar la resultante que hay entre estas dos fuerzas que están acá. A esta podríamos llamarla F13 y a esta que está acá podríamos llamarla F12. Comenzamos por la más sencilla, que es F13. Vamos a calcularla y recordemos que la formulita para calcular una fuerza eléctrica, como en este caso entre dos cargas, era la constante por Q1 por la carga 2 o la carga 3 dividido la distancia que nos separa elevado al cuadrado. Entonces, cuando queramos calcular F13, teniendo en consideración esto, nos quedaría algo así. La constante por la carga, fíjense que la carga Q1, por la carga Q3, menos 15 nanocoulombs, pero recuerden que acá se coloca siempre en positivo, estamos trabajando con el módulo de las cargas, porque después la fuerza va a tener signos en dirección, por supuesto, pero va a depender en cierta manera, va a depender de cierta manera el signo de la fuerza de
el sentido de dirección que le demos en función de si es de atracción o de repulsión. O sea que los signos después se los ponemos a las componentes cuando hayamos analizado el sistema. Entonces trabajamos solo con los módulos de las cargas. Y la distancia que nos separa entre carga 1 y carga 3 dijimos que era 1 metro, que es el radio de la figura. Por lo que estamos en condiciones de ya calcular esta fuerza. Para acá, hacemos el calculito y ya la tenemos. Ahora, vamos a ver cuánto sería la distancia 1, 2. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, fíjense que este triángulo no es rectángulo, es un triángulo obtusángulo. ¿Cómo conocemos? Este ángulo, que es el ángulo opuesto al lado que queremos conocer, R1, 2. Y conocemos los otros dos lados, podríamos aplicar tranquilamente el teorema del coseno. Recuerden que este lado elevado al cuadrado tiene que ser igual a este lado elevado al cuadrado más este lado elevado al cuadrado menos 2 por este lado, por el coseno del ángulo. Dicho esto, podemos despejar lo que sería este lado del teorema del coseno y nos va a quedar algo muy similar a lo que sigue. ¡Pum! ¿Sí? Recordemos que esto elevado al cuadrado es igual a uno de los otros lados elevado al cuadrado más el otro lado elevado al cuadrado menos 2 por el producto de los otros dos lados por el coseno del ángulo. ¿Sí? Dicho esto, podemos calcular la distancia 1, 2, que es lo que nos estaba faltando, para calcular la fuerza 1, 2. Fíjense que, teniendo lo que sería la constante multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2, dividido la distancia que los separa elevado al cuadrado, podemos calcular tranquilamente la fuerza 1, 2 sin ninguna complicación. Y ahora ya tenemos, si esta distancia la sacamos del medio, tenemos las dos fuerzas que necesitamos para calcular la fuerza resultante. ¿Qué nos estaría faltando en cierta forma? Nos estaría faltando el angulito que hay acá para poder descomponerlas. Por supuesto, la F1,3 no hay que descomponerla porque está en el eje X totalmente horizontal, pero sí habría que descomponer esta fuerza que está en diagonal. ¿Cómo podemos hacer para calcular este angulito? Bueno, si bien podemos intentar aplicar el teorema del seno, lo cual no sería problemático porque conocemos bastante bien las cosas, fíjense que hay una forma más sencilla. ¿Sí? Nosotros estamos viendo que esto es un triángulo del tipo isósceles. ¿Por qué? Y porque este lado vale 1 metro y este lado vale 1 metro. Hay una propiedad que me dice que a lados iguales corresponden ángulos opuestos también iguales. Igual quiere decir que el ángulo opuesto de este lado, que sería este, y el ángulo opuesto de este lado, que sería este, tienen que ser necesariamente iguales. Ahora, la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. Como este ya vale 110, 180 menos 110 me quedan 70 grados para repartir entre este y este. Y como los dos son iguales, 70 dividido 2, es decir, 35 grados, es lo que tiene que valer sí o sí cada uno de esos angulitos. Por lo que no hace falta aplicar por ahí el teorema del seno, en este caso, para calcular el valor de esos ángulos. Ya sabemos que vale 35 grados. Ahora, nos ponemos y vamos a hacer lo que sería la sumatoria en el eje X. Para sacar la sumatoria en el eje X, ¿sí? O Fx, para sacar la resultante en el eje X, tendríamos que hacer la fuerza F12 por el coseno de 35 grados y esto sumarle, porque también va hacia la derecha, la fuerza 1,3 completa. ¿Por qué completa? Porque está completamente en el eje X. Cuando queramos hacer la sumatoria en el eje Y, vamos a encontrar con que tenemos que hacer la fuerza 1,2 descompuesta, pero en vez de multiplicarla por el coseno de 35, la vamos a multiplicar por el seno de 35. De esta manera ya tenemos la sumatoria o la resultante en realidad en el eje Y porque es la única componente que tenemos en esa dirección. Entonces, vamos con la sumatoria en el eje X. Uy, me dejó, ahora sí. Vamos para acá y fíjense que fuerza 1,2
multiplicado por el coseno de 35 más la fuerza 1,3 y ya tenemos la fuerza resultante en el eje X. Hacemos lo propio para el eje Y. Y nos encontramos con que la fuerza 1,2 por el seno de 35 nos da la componente resultante en el eje Y. Finalmente, si queremos calcular la fuerza resultante, el módulo, digamos, recuerden que tenemos que hacer la raíz cuadrada de la componente en el eje X elevado al cuadrado más la componente en el eje Y elevada al cuadrado. Con esto en mente, directamente podemos ir y calcular lo que sería la fuerza resultante. ¿Cuánto nos va a dar en este caso? En este caso, si lo analizamos, hacemos el calculito y nos va a dar un total de 8,18 por 10 a la menos 7. Que, si lo traducimos un poquito, sería 0,82 micronewtons. ¿Por qué 0,82 micronewtons? Bueno, porque si yo quiero puedo correr una vez la comita hacia la izquierda, quedando 0,82. ¿Sí? 0,818, 0,82. Pero si corro la comita hacia la izquierda, tengo que sumarle una unidad acá. Menos 7 más 1 es menos 6. Y de esa manera, como esto me queda menos 6, es lo mismo que decir micro. De esa forma, me quedan los 0,82 micronewtons que podemos encontrar entre las respuestas. Y el ángulo, bueno, ya lo vamos a calcular si es necesario, pero fíjense que como es la única respuesta con ese valor en micronewtons, es la única respuesta posible o correcta y el ángulo no es necesario averiguar. Ahora, ¿queremos averiguar el ángulo? Bueno, recuerden que con el arco tangente, la componente en Y sobre la componente en X, podemos calcular lo que sería el ángulo. Entonces, tenemos la componente en el eje Y, la dividimos por la componente en el eje X, al resultado le calculamos el arco tangente y vamos a ser capaces de calcular el ángulo. ¿Y ese ángulo ya va a ser el ángulo resultante? Sí, porque en este caso, como tanto la componente en X como en el eje Y son las dos positivas, quiere decir que estamos trabajando en el primer cuadrante. Como estamos en el cuadrante número 1, este ángulo ya es el ángulo resultante. Con eso hemos conseguido las dos partes de la respuesta para este ejercicio. Sabiendo que la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico es 1800 volts, se mide el trabajo para desplazar una carga de 5 nanocoulombs entre dichos puntos. Bien, nosotros sabemos que el trabajo eléctrico, sería menos variación de potencial por carga o simplemente más diferencia de potencial por carga. Había una pequeña diferencia entre variación de potencial y diferencia de potencial. Recuerden que la diferencia de potencial, por ejemplo, entre punto A y B, es punto A menos punto B, mientras que la variación de potencial, que era delta B, era el punto final menos el punto inicial. O sea, esa era por ahí la diferencia. Como tenemos la diferencia de potencial, B a B, ¿sí? Ya podemos utilizar esta ecuación en positivo y vamos a obtener nuestro resultado. En este caso ni siquiera me dice si se refiere al trabajo externo o al trabajo eléctrico, pero son todos los resultados positivos, así que no vamos a tener problema por el lado de los signos. Tenemos una sola opción. Entonces, 1800 volts, que sería nuestra diferencia potencial, la multiplicamos por nuestra carga, ojo con la carga porque está en nanocoulombs, yo la quiero en coulombs, sería 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Y con eso vamos a poder encontrar el trabajo realizado. Calculamos y nos da un aproximado de 9 por 10 a la menos 6 joules, que es lo mismo que decir 9 microjoules. Y con eso hemos completado este ejercicio que era muy cortito siempre y cuando superamos el concepto. Bien, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Acá tenemos que pensar un poco en lo que serían las ecuaciones, un poco en lo que serían los conceptos para ir definiendo a ver que estén bien estas afirmaciones, o si encontramos la que está mal, es la que tenemos que indicar porque acá me pide deducir cuál es la que está mal, cuál es la que es falsa. Pero primero me dice que el valor del campo eléctrico, por supuesto generado por una carga, depende, entre otras cosas, de la carga que lo genera y no de la carga de prueba.
Lo cual está perfecto, porque recuerden que para calcular el valor de campo eléctrico, ¿sí? Valor de campo eléctrico, ustedes lo calculaban con una constante multiplicado por la carga generadora dividido la distancia considerada al cuadrado. Es decir, que si yo tengo una carga generada de campo eléctrico, ya sea positiva o negativa, yo tomaba en cuenta esa carga y la distancia hacia un punto que está por acá en el exterior, entre ese punto y esta carga elevado al cuadrado. Y si fuera había una carga de prueba, no importaba tampoco si era negativa o positiva en principio, yo para calcular el campo eléctrico generado por esta carga generadora sobre esta otra, solo me interesaba la distancia, no me interesaba esta carga en sí. Por lo que, a la hora de calcular el campo eléctrico, generado por una carga, ya sea positiva o negativa, depende de dicha carga y no de lo que, digamos, el resto de las cargas que hay alrededor o el resto de los puntos que hay alrededor. Depende de la distancia y depende de una constante K que en cierta manera depende del medio, digamos. Entonces, no depende de la carga de prueba, o sea que eso está bien. Las líneas de campo eléctrico indican los caminos, que sería una carga de prueba, si se coloca en presencia de un campo, lo cual es totalmente correcto porque una carga de prueba, ya sea positiva o negativa, se va a mover en función de las líneas de campo. Por supuesto, va a ir hacia un lado o hacia otro dependiendo de si es positiva o negativa y en función de hacia dónde vaya dicho campo, el sentido, pero siguiendo esos caminos. Luego tenemos la ley de Ohm, que me dice que según dicha ley, se produce una caída de potencial al circular una corriente eléctrica a través de una resistencia, lo cual es totalmente correcto. Y después tenemos la ley de Ohm, tenemos la ecuación, digamos, pero básicamente esto es lo que me está comentando la ley de Ohm, ¿sí? Que se produce una diferencia de potencial entre dos puntos cuando a través de una resistencia circula cierta cantidad de corriente. Bien, después dice que es lo mismo hablar de potencial eléctrico que hablar de energía potencial eléctrica. Y ahí nos encontramos que eh, hay una falencia, digamos, o hay un error, o hay una confusión de conceptos, porque una cosa era el potencial eléctrico, que podía generar una carga, por ejemplo, una carga A, y otra cosa muy diferente es la energía potencial eléctrica, que encima se producía entre dos cargas. ¿Sí? Entonces, sí son conceptos, sí son ecuaciones diferentes y por lo tanto esa no es correcta. Finalmente me dice que la corriente eléctrica puede definirse como la cantidad de cargas por unidad de tiempo que circulan por un conductor y eso es perfecto porque esa justamente es la definición de corriente eléctrica. Ustedes saben que corriente eléctrica o intensidad de corriente es la cantidad de cargas que pasan por unidad de tiempo sobre un conductor. Siempre que las cargas estuvieran en coulomb y el tiempo en segundos, la intensidad de corriente me daba en amperes. Se tiene una barra de sección cuadrada que representa una resistencia eléctrica de 21,5 microohms a 23 grados, que tiene un largo de 7,8 centímetros y un grosor de 2 centímetros. Determinar de qué material está conformada dicha barra utilizando los datos de la siguiente tabla. Bien, fíjense que acá me está dando la resistividad a esa temperatura en ohmios metro o en ohms metro. Quiere decir que si nosotros, con los datos que tenemos acá, averiguamos la resistividad, vamos a saber de qué material se trata. Para no tener que estar usando una por una estos datos hasta encontrar la resistencia. Es más fácil despejar la resistividad. Entonces, recordemos que la resistencia de un material puede calcularse como su resistividad por longitud sobre sección. Como la resistividad acá me la está dando en ohmios metro, vamos a intentar que esta longitud esté en metro y esta sección esté en metros cuadrados para poder obtener las unidades correctas. Despejamos la resistividad y vamos a encontrar que la resistividad es igual a la resistencia por la sección o área que va a estar multiplicando dividido de la longitud del resistor o de la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? Bien, la resistencia me dijeron que valía 21,5 microohms, es decir, eso por 10 a la menos 6 ohms. Sección. ¿Conocemos la sección?
No del todo, pero sí sabemos que tiene un grosor de 2 centímetros. Y acá, ojo, porque estamos muy acostumbrados a trabajar con cables. Y sería un error muy común pasar esto a metros y después hacer pi por radio elevado al cuadrado. Y no vamos a hacer si el espesor o este grosor que me están dando es, en realidad, si fuera circular, sería el diámetro. Entonces lo dividíamos en 2, diríamos, bueno, es 1 centímetro y todo feliz y contento. Pero no, porque me están avisando previamente que es de sección cuadrada esta resistencia. Y como es un cuadrado, este espesor o grosor hace referencia al lado del cuadrado, que es exactamente igual para uno y para otro. 2 centímetros, un metro son 100 centímetros, 2 centímetros son 0,02 metros, ¿sí? Estos 0,02 metros serían lo que tengo de lado, y para calcular el área o sección, simplemente tengo que multiplicar base por altura, es decir, esto multiplicado por esto, y nada más, ¿sí? Si multiplico 0,02 por 0,02, voy a encontrar la sección, que en este caso es 0,0004 metros cuadrados. Con la sección en mano, la colocamos donde corresponde y vamos a ir a buscar la longitud. Me dice que el largo es 7,8 centímetros. Pasado a metros, serían 0,078 metros. Recuerden que para pasar de centímetro a metro solo tengo que dividir por 100. Con estos datos ya podemos calcular la resistividad y van a notar que les va a dar muy cerquita, depende de los decimales que usen y eso, pero muy cerquita de 1,1 por 10 a la menos 7 ohms por, esto se simplifica con esto, metro. Entonces, con este resultado podemos deducir que el material del cual se trata es el platino. Otra opción que podían tener era, usando esta fórmula, reemplazar la resistividad de estos materiales, solamente de estos 5, digamos, una por una, multiplicarla por la longitud en metros, la sección en metros cuadrados, e ir buscando a ver cuándo o con qué material la resistencia nos daba 21,5 por 10 a la menos 6. Pero por supuesto, este cálculo fue mucho más directo porque fuimos a averiguar directamente lo que necesitábamos. Si el siguiente circuito, tal cual se lo muestra en la imagen, determine el valor de la resistencia R2, ten en cuenta que la corriente que circula por R5 es de 2 A. Entonces, esto lo vamos a llevar por acá para tenerlo a mano. Y que la caída de tensión entre A y B es de 24,68 volts. ¿Dónde están A y B? Están acá y acá. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta porque es un dato que nos va a ser importante. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Bueno, pues fíjense que entre A y B nos encontramos con la resistencia R2, por ejemplo, y con la resistencia R3. Esta resistencia y esta resistencia están en paralelo, y cuando estaban en paralelo tenían la misma diferencia de potencial, quiere decir que R2 tiene esa diferencia de potencial y R3 también. R5 por su lado tiene 2 A y acá abajo me dan otros datos. Me dicen que R1 vale 4 ohms, la que está acá. R3 vale 11 ohms, que es la que está acá. R4 está acá, 6 ohms. Lo vamos a trasladar a todos estos datitos, así los tenemos a mano. Si no se nos van a mezclar todos. Y R5, que la tenemos ahí, vale 10 ohms. Con esta información tenemos que rebuscarlas para encontrar lo que sería resistencia R2. Bien, ¿por dónde podemos empezar a trabajar? Y bueno, tenemos que empezar a trabajar por donde tenemos por ahí más datos. Es decir, por esta resistencia o por esta resistencia y a ver qué podemos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, en R3, como tenemos dos datos, el tercero, que sería la intensidad, podríamos calcularlo tranquilamente. Recuerden que, por ley de Ohm, intensidad es diferencia potencial sobre resistencia. ¿Sí? Si lo calculamos, a ver, 24,68 dividido 11
nos da 2,24. ¿Sí? Ahora, ¿nos sirve calcular esto? Y de momento, yo diría que todavía no. ¿Por qué? Porque están en paralelo estas dos. Entonces lo único que comparten, por decirlo de alguna manera, es la diferencia potencial. La diferencia potencial de esta y esta son iguales, pero eso ya lo tenía. Entonces, esta intensidad todavía no me era necesaria. Pero bueno, la vamos a dejar ahí por las dudas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, de acá tenemos los datos, así que vamos a irnos acá, que tenemos dos datos, a ver qué podemos sacar de acá. Tenemos intensidad y resistencia. Como tenemos intensidad y resistencia, podemos calcular lo que sería la diferencia de potencial en esta resistencia R5. Simplemente multiplicamos esto, intensidad por resistencia nos va a dar el voltaje. 2 por 10, 20 volts. Y ya tenemos otro dato interesante. Ahora, como esta y la R5 y la R4 están en paralelo, podemos decir que esta tiene la misma diferencia de potencial. O sea que la B4 también es de 20 volts. Y ahora que acá tengo dos datos, puedo calcular el tercero, la intensidad en 4, que sería diferencia de potencial dividido resistencia. 20 dividido 6 da un total de 3,33 amperes. Y ahora esto toma sentido, ¿por qué? Porque fíjense que estas dos, si ustedes las juntaran en una sola, ¿sí? Esta estaría en serie con lo que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, si estas dos las juntara, ¿cuál sería la resistencia? Y bueno, resistencia equivalente están en paralelo, tengo que calcular 1 sobre R4 más 1 sobre R5, el resultado lo invierto y tengo resistencia equivalente. ¿Y cuál sería la intensidad de corriente si estas dos las junto en una sola? Bueno, eso es más sencillo, porque si estas dos yo las junto en una sola, yo sé que la intensidad de corriente que pasaba por acá, más la intensidad de corriente que pasaba por R5, se tienen que sumar para intensidad total. ¿Por qué? Porque por acá venía una intensidad total, que no sé cuánto era, y se dividió en 3,3, y por este lado venían 2 amperes, pero después eso se junta, vuelve a ser la intensidad total, y sigue camino. Entonces, ¿cuánto es la intensidad total que venía por este cable principal? Y eran 3,3 más 2. Venía una intensidad de 5,33 amperes. Y esa intensidad es la que salió de acá, pasó por las dos resistencias y sigue camino hasta llegar a B. De acá se divide un poquito para allá y un poquito para allá. Puede ser miti-miti siempre y cuando las resistencias sean iguales, pero como no lo sé, tenemos que ver. Y nosotros averiguamos ya que por R3 está pasando esta intensidad de corriente. Ahora, si a este punto, en ese punto hay 5,33 amperes, ¿sí? Y 2,24 se vinieron para acá abajo, ¿cuántos amperes quedaron acá arriba? Bueno, hagamos la resta. 5,33 menos 2,24 nos va a dar un total de 3,09 amperes. Y esa es la intensidad de corriente que está pasando por R2. Ahora que de R2 tenemos diferencia de potencial y tenemos esto, podemos calcular la resistencia, sabiendo que la resistencia es diferencia de potencial sobre intensidad. 24,68 dividido 3,09 da un total de 7,99 casi. 7,99 es casi 8 ohms. Y eso quiere decir que la resistencia 2 es de 8 ohms. Me da igual que lo que me dice la respuesta B. Fíjense que no fue necesario juntar las resistencias equivalentes, no fue necesario utilizar la información de R1, por ejemplo, y no fue necesario el voltaje total. ¿Por qué? Y porque con esa información, yendo de a poquito hacia donde nosotros queríamos llegar, que era R2, logramos encontrar la información necesaria y sabemos que la resistencia R2 vale aproximadamente 8 ohms. Todo lo siguiente se cumple, excepto, vamos a buscar lo que es falso nuevamente. Dice,
En una red de resistencias en serie, la resistencia equivalente siempre es mayor que las individuales. Totalmente correcto, porque cuando estamos en resistencias, si yo tengo dos resistencias en serie, tengo que sumar R1 más R2 y con eso encontrar la resistencia total o equivalente. Entonces, no importa cuánto valgan, siempre voy a estar sumando los valores para encontrar la total y por eso siempre la total va a ser mayor que las resistencias individuales. Perfecto. Cuando tenemos capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente es mayor que la capacitancia individual de cada capacitor. Perfecto. Cuando estamos en capacitancias en paralelo, se suman para encontrar la total. Entonces, muy similar a lo que pasaba recién, capacitancia 1 más capacitancia 2, por ejemplo, me va a dar la capacitancia total. Por eso es que, no importa cuánto valgan, como siempre las estoy sumando, ¿sí? El resultado va a ser más grande que las capacitancias individuales. Por lo tanto, también es correcto. Entonces, esto ya sabemos que están bien. Chao. La capacitancia de un capacitor no depende de la geometría. Bien, y ahí encontramos un pequeño error. Pues nosotros sabemos que cuando queremos calcular la capacitancia, ¿sí?, de un capacitor o condensador, podemos calcularlo a partir de sus características, ¿sí? Y dentro de sus características estaría lo que sería la geometría de un capacitor. Por lo tanto, ahí podemos decir que esta respuesta no es correcta, ¿sí? Podemos sacarla por descarte, pues si leemos las otras vamos a ver que las otras también, entonces las sacamos por descarte. Pero, en este caso, la capacitancia de un capacitor sí depende de la geometría del mismo. Veamos las otras, de todas formas, para tenerlo en consideración. La D dice, una red de capacitancias en paralelo, perdón, de resistencias en paralelo, la diferencia de potencial permanece constante en todos los constituyentes de la red. ¿Sí? Bien, son resistencias en paralelo. Ustedes tienen resistencias en paralelo. Uy, el cable por acá, se divide en dos, sale por acá. Tengo una resistencia acá y la otra acá. Sabemos que justamente, como entre este punto y este punto tenemos una diferencia de potencial, y es exactamente igual a la que hay entre estos dos puntos, y exactamente igual a la que hay entre estos dos puntos, porque no hay ninguna resistencia entre medio, ¿sí?, o la del cable se desprecia, podemos decir que las resistencias en paralelo lo que tienen es la misma diferencia de potencial entre ellas, y por eso esto es correcto cuando estamos trabajando en paralelo. Luego dice una red de capacitancias en serie, la carga permanece constante en todos los constituyentes. Perfecto. Cuando tenemos capacitancias en serie, lo que era constante entre una capacitancia y la otra es la carga, que tienen que ser iguales porque se encuentra distribuida y tienen que ser exactamente la misma carga en una que en la otra. De la misma manera, cuando teníamos resistencias en serie, mantenían constante lo que era la intensidad de corriente, porque la intensidad de corriente que pasaba por acá es la misma que pasaba por la siguiente y así. Por lo tanto, esta también era incorrecta, ¿sí? Por descarte, la única que estaba mal era que la capacitancia de un capacitor no dependía de la geometría del capacitor. Sabemos que sí, depende de la capacitancia, perdón, depende de la capacitancia de la geometría del capacitor. Sabiendo que el potencial de una membrana en reposo es de aproximadamente menos 90 milivolts y que el espesor de la membrana plasmática es de alrededor de 10 nanómetros, ¿cuánto trabajo realiza el campo eléctrico sobre un ion sodio al ingresar en la célula? Bueno, acá tengamos en cuenta que si nosotros tenemos la membrana, a través de la cual tiene que atravesar el ion, ¿sí?, el potencial de dicha membrana que nos están mencionando por acá, ¿sí?, potencial de membrana, en realidad es una diferencia de potencial que existe entre el medio que hay fuera y el medio que hay dentro de la célula. Entonces, el trabajo que realiza el campo sobre el ion va a estar dado en sí por justamente la carga de dicho ion, perdón, la diferencia de potencial que tenemos acá entre medio externo y medio interno y la carga que lleva el mismo. ¿Sí? Ahora, trabajo eléctrico.
es menos variación de potencial por carga o bien diferencia de potencial multiplicado por carga. Como conozco la diferencia de potencial, estamos perfectamente bien. Y como conocemos la carga, ya que es un ion, ¿sí? Estamos perfectamente bien. Ahora, ¿cómo podemos conocer la carga de este ion si nosotros solamente conocemos la carga del electrón? Que deberíamos saberla a pesar de que me están recordando un poquito acá. Bueno, fíjense que el ion es sodio. Sodio con carga positiva más 1. ¿Por qué el sodio tiene carga positiva más 1? Porque ha perdido un electrón. Entonces, este sodio tiene un protón de más. ¿Cuál va a ser la carga del sodio? Bueno, no va a ser neutro, ¿sí? Porque tiene ese protón de más y por lo tanto va a tener carga igual a ese protón de más. ¿Cuál era la carga del protón? La carga del protón es la misma que la del electrón. ¡Pum! Entonces, haciendo diferencia de potencial, ¿sí? Multiplicado por carga, podemos encontrar lo que sería el trabajo. Ojo, porque está en milivolts, es la única cosa que tienen que tener como cuidado, por decirlo de alguna manera, pero podemos hacer 90 por 10 a la menos 3 volts multiplicado por la carga y automáticamente vamos a encontrar lo que sería el trabajo. ¿Cuánto nos da si lo calculamos? Revísenlo por las dudas, pero más o menos me está dando cerquita de 1,44 por 10 a la menos 20 joules, si tenemos la respuesta correcta. Ah, pero ojo, porque si bien esta respuesta está bien, y yo la marcaría y me diría, hay una opción, perdón, no es la A, es la B, por 10 a la menos 20 dijimos, ¿sí? Si bien esta opción está bien y la podemos marcar e irnos, hay que tener cuidado porque hay una opción que me dice que esta es correcta y también la C. Acá está. O sea, ya sabiendo que es por 10 a menos 20, ya sé que esta no es y esta tampoco. NARC significa ninguna anterior respuesta es correcta o ninguna respuesta anterior es correcta o algo por el estilo. ¿Sí? Esas dos ya no son. Ahora, para saber si esta, eso no es, vamos a tener que pasar de joule a kilogrammetro, por las dudas, para revisar. Y recuerden que ...9,8 joules son un kilogrammetro. Haciendo esta conversión, me da muy cerquita de 1,47 por 10 a la menos 21. Y por lo tanto, las dos están bien, solo que en distintas unidades, y por eso es que las dos son correctas. Sabiendo que la capacitancia del planeta Tierra es de alrededor de 710 microfaradios, me dice que durante una tormenta eléctrica, un rayo que golpea el suelo ha transportado 5 coulombs de carga. ¿Qué energía estaba almacenada en la atmósfera previo que se descargue en el rayo? Bien, ahí podemos pensar que el rayo está transportando la carga como una ruptura de un dieléctrico, una ruptura del medio, ¿sí? En esa ruptura está invertido la energía que estaba almacenada en la atmósfera. De esa forma, esa energía del capacitor tierra la podemos calcular como calculamos la energía dentro de lo que serían los capacitores, ¿sí? Debido a la ruptura del dieléctrico o medio que hay dentro de ellos. ¿Cómo calculábamos esa energía? La energía la calculábamos como un medio de la capacitancia del aparatito multiplicado por la diferencia de potencial que hay entre las placas elevada al cuadrado. ¿Conocemos la diferencia de potencial? No. Tenemos la capacitancia, pero no tenemos la diferencia de potencial. ¿Cómo podemos resolver eso? Bueno, podemos resolverlo recordando las leyes de los capacitores. Había una ley que me decía que la diferencia de potencial es igual a carga sobre capacitancia. Si esto lo reemplazo acá y lo elevo al cuadrado, tengan en cuenta que la división si es distribuible, digamos, la potencia del factor de división, me queda la carga al cuadrado sobre capacitancia al cuadrado. Así esto se simplifica y me queda que la energía es igual a un medio multiplicado por la carga elevada al cuadrado dividido la capacitancia.
hemos convertido la ecuación de energía para tenerla en las variables que sí conocemos. Por lo tanto, si queremos calcular la energía, tendríamos que hacerlo de esta manera. Energía, es un medio, 1 dividido 2, multiplicado por una pequeña separación ahí, la carga, que son 5 coulombs elevado al cuadrado, dividido la capacitancia, que son 710 por 10 a la menos 6, porque era micro, farads o faradios. Usen paréntesis acá para evitar problemas, es decir, 5 coulombs lo elevo al cuadrado, al resultado lo divido por esto, entre paréntesis, y al resultado de toda esta fracción la multiplico por un medio. De esa forma, vamos a tener una energía muy cercana a 17.606 joules, lo cual es lo mismo que 17,6 kilojoules, corriéndolo 3 veces, y me da esta respuesta. Pero de vuelta, ojo, porque hay una que me dice que A y C son correctas, yo ya sé que la A está bien. ¿Cómo me fijo si la C está bien? Pasando esto a kilogramos. Recuerden que 9,8 joules es lo mismo que decir 1 kilogrammetro. Entonces, si hacemos esta división, vamos a poder pasar de los joules que tenemos a kilogrammetros y eso me va a dar muy cerquita, pero muy cerquita de 1796, 1790, 1798 kilogrammetros. Con esto sabemos que tanto la opción A como la opción C son correctas y por lo tanto esta sería mi opción a marcar. El motor de una bomba llena un tanque de 1000 litros con agua, que tiene una densidad de 1 gramo centímetro cúbico, colocado a 8 metros de altura. Está conectado a un tomacorriente de 220 volts. Me pide que calcule la corriente eléctrica que circula por la instalación, mientras que el tanque se llena en 1 hora y media. Bien, fijémonos. Nosotros para poder levantar con la bomba este agua, ¿sí?, a 8 metros de altura tenemos que hacer un trabajo. Ese trabajo va a ser una fuerza por una distancia. ¿Qué distancia? Y la distancia vendría siendo la altura que tenemos que elevar esa cantidad de agua. Y la fuerza, como es agua y no estamos buscando acelerarla, sino solamente levantarla, va a ser igual al peso del agua que estoy elevando. ¿Y el peso a qué es igual? A masa por gravedad. La gravedad la conozco, la altura son los 8 metros y la masa de agua la puedo igual porque tengo el volumen y tengo la densidad. De hecho, como sabemos que 1 kilo es 1 litro, estos son 1000 kilos de agua. Entonces, ¿podemos calcular el trabajo que estamos realizando? Sí, podemos decir que el trabajo son 1000 kilos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por los 8 metros. De esta forma, podemos decir que el trabajo que está haciendo la bomba es de 78.400 joules. ¿Y ahora qué hago con esto? Bueno, nosotros sabemos que el trabajo eléctrico que está haciendo la bomba es carga por diferencia de potencial. La diferencia de potencial la conocemos, ¿sí? 220 volts. La carga no. ¿Nos interesa la carga? Y en cierta forma no, nos interesa la corriente eléctrica, la intensidad de corriente. ¿Está asociada la intensidad de corriente con la carga? Sí. Nosotros sabemos que la intensidad de corriente es la carga que circula por un conductor por unidad de tiempo. Entonces, carga despejado de acá es intensidad por tiempo. Entonces, acá me faltó algo muy importante. Me faltó... no, está bien. Está bien. Entonces, vamos a hacer ahora un pequeño reemplazo. La carga la vamos a sacar de acá, ¿sí? Y vamos a reemplazarla por intensidad por tiempo. Que reordenando un poquito esta ecuación, así no nos queda tan fea, trabajo es diferencia de potencial por intensidad por tiempo. Si yo quiero la intensidad de corriente, me vale despejarla de acá. Intensidad de corriente es el trabajo que realiza bomba dividido la diferencia de potencial que pasa dividiendo, dividido el tiempo que pasa dividiendo. Por supuesto, todo en sistema internacional para evitar problemas con las unidades.
trabajo lo conocemos, diferencia de potencial 220 volts, y cuando lleguemos al tiempo vamos a tener que hacer un pequeño truquito porque el tiempo lo queremos en segundos, que es la unidad del sistema internacional, y lo tenemos en horas, hora y media. Solo sabemos que una hora son 3600 segundos. Entonces, 1,5 horas, que sería una hora y media, tenemos que saber cuántos segundos son. Hacemos una raíz de 3 o un factor unitario y vamos a ver que son 5400 segundos. Y ahora, con el tiempo en segundo, hermanos, lo único que nos falta hacer es calcular lo que sería la intensidad de corriente a partir de estos datos. Calculamos y van a notar que les da muy cerquita de 0,066 amperes, que sería nuestra respuesta buscada para este caso. Si luego de cargar un condensador se lo desconecta de la fuente y se intercala un dieléctrico constante E, ¿sí?, señale lo correcto. Bien, acá tengamos en cuenta que la nueva capacitancia va a ser igual a ese valor del dieléctrico multiplicado por la capacitancia que teníamos en el vacío, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que la capacitancia va a aumentar, es decir, voy a tener más capacidad, voy a poder guardar ahí más carga, pero no estoy metiendo más carga porque estoy conectándolo de la fuente. Entonces, la carga almacenada no se va a ver modificada, eso es correcto, ¿sí? No voy a estar perdiendo carga ni ganando carga en ningún lado porque voy a estar desconectado de la fuente. ¿De dónde voy a tener para sacar carga o poner carga? No tengo. Entonces, eso es correcto. Luego, debido a este cambio en la capacitancia, ¿sí?, nosotros sabemos que capacitancia es igual a carga sobre diferencia de potencial. Entonces, va a cambiar la capacitancia, la carga es constante, va a tener que cambiar seguramente lo que sería la diferencia de potencial, van a cambiar los dos, ¿sí? Más si los pongo juntitos, el voltaje pasaría multiplicando para acá, y para que este se mantenga constante, si este aumenta, este tiene que bajar. O sea que aumenta la capacitancia, va a disminuir la diferencia de potencial, para tenerlo en cuenta. ¿Y la energía? Bueno, solo sabemos que la energía se puede calcular como 1/2 por la carga por la diferencia de potencial, ¿sí? O 1/2 por la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Como acá están las dos, me cuesta más ver qué es lo que está sucediendo, entonces por ahí lo puedo ver mejor acá. Si la carga es constante, este dijimos que aumenta y este dijimos que disminuye, la energía vendría a ser que disminuye, ¿sí? No aumenta, sino que disminuye. Entonces, chao. Respecto al campo eléctrico, va a estar asociado en cierta manera a la carga, ¿sí? Y la carga o a la diferencia de potencial en realidad, porque nosotros tenemos una diferencia de potencial, por ejemplo, entre las plaquitas, y eso genera por ahí un campo eléctrico entre ellas, ¿sí? O viéndolo al revés, debido a esa diferencia de potencial se genera el campo eléctrico, o debido a ese campo eléctrico se genera una diferencia de potencial. Podemos verlo de un lado o de otro. Pero, en este caso, tampoco va a aumentar, porque el campo eléctrico, nosotros sabemos que es proporcional a lo que sería la diferencia de potencial, ¿sí? Diferencia de potencial igual al campo eléctrico entre las plaquitas por la distancia entre ellas. Entonces, si esto está disminuyendo, esto también tiene que estar disminuyendo, y no al contrario. Y finalmente, hablando ahora de potencial eléctrico, sabemos que disminuye, ¿sí? O sea que cuando nos dice que no se modifica, sabemos que es totalmente incorrecto. Entonces, de esa forma, hemos podido relacionar un poco qué es lo que está sucediendo, todo en función de cierta forma de la capacitancia, ¿sí? Seleccionen la dimensión de la capacidad en el sistema internacional, recordando que la intensidad es una magnitud fundamental en este sistema. Así que por eso me figuro acá la intensidad, la masa, la longitud y el tiempo. Arranquemos entonces sabiendo que la capacitancia o capacidad es carga sobre diferencia de potencial. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación que por ahí conocemos de esto. Ahora,
La carga, a su vez, podemos decir que es intensidad por tiempo, ya que la diferencia de potencial, si lo queremos asociar a algo de lo que tenemos acá arribita, ¿sí? Necesitamos hacerlo con fórmulas conocidas, ¿sí? ¿Cómo la podemos asociar a a la diferencia de potencial? Bueno, podemos asociarla con intensidad y resistencia, pero nos vamos a estar enredando un poco, porque si bien intensidad es fundamental, la resistencia no. Y podemos tener que convertir la resistencia, lo podemos ir por el lado de la resistividad, tal vez, pero nos va a quedar un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos asociarla, por ejemplo, al trabajo. Nosotros sabemos que el trabajo es diferencia potencial por carga, ¿sí? Incluso ahí nos desligaríamos un poco de la carga, porque si diferencia de potencial lo traemos para acá, no se van a simplificar, porque diferencia de potencial es trabajo sobre carga. Pero bueno, mal que mal vamos encontrando una posible respuesta, debido a que la carga, si la podemos llevar a magnitudes fundamentales, y el trabajo, por su lado, es fuerza por distancia. Entonces es fuerza por longitud. Fíjense cómo a poco se va descomponiendo en cosas conocidas. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a usar para reemplazar a la diferencia de potencial. Y la carga la vamos a reemplazar por esto que tenemos acá arriba. Ya que estamos, también lo vamos a reemplazar aquí abajo. ¡Pum! La fuerza no es fundamental. Nosotros sabemos que la fuerza es igual, por ejemplo, a masa por aceleración. La masa es fundamental y la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, nuevamente, en vez de fuerza acá, podemos tener masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Y así se ha ido ordenando todo el tiempo, si es fundamental, así que lo vamos a poner con la T mayúscula. Y lo mismo acá arriba. Entonces, fíjense cómo ahora todas las magnitudes que tenemos acá son fundamentales. Tiempo, masa, longitud e intensidad. Una vez que hemos hecho esa traducción, podemos empezar a trabajar de a poquito hasta lograr reducir esto a lo mínimo posible. Para eso, vamos a mantener esta línea de fracción, que es la línea de fracción principal, por así decirlo, y vamos a trabajar con el numerador por un lado y el denominador por otro. Acá arriba no hay mucho que pueda hacer, me queda la intensidad multiplicada por el tiempo, por lo menos de momento. Y acá abajo puedo empezar a juntar algunas cositas. Por ejemplo, si bien esta masa no hay nada por qué multiplicarla, fíjense que tiene longitud por longitud, que sería longitud elevado al cuadrado. Y en el denominador de esta sección nos queda tiempo al cuadrado por tiempo a la 1, que es tiempo al cubo, multiplicado por intensidad. Ahora que acá abajo no puedo hacer más nada y acá arriba tampoco, por separado digamos, lo que vamos a hacer es esto que es la división principal, convertirlo en una multiplicación. ¿Cómo hacía eso? Bueno, para hacerlo, dejaba el signo igual, dejaba el numerador donde está y como esta línea de fracción se va a convertir en multiplicación, lo que tengo que hacer es invertir el denominador. Entonces, esto pasa arriba como numerador y esto queda donde estaba como denominador. De esa manera, convertimos esta línea de fracción en una multiplicación. Ahora, puedo ir juntando algunas cositas. Fíjense que intensidad por intensidad me queda intensidad elevado al cuadrado. Tiempo por tiempo al cubo me queda tiempo elevado a la 4. La masa que está en el denominador la puedo poner arriba como masa elevado a la menos 1. Y la longitud que está a la 2 puedo poner como longitud elevado a la menos 2 para llevarla a la parte superior. De esa manera, comparamos con los posibles resultados y nos encontramos con que uno solo coincide con estos exponentes. Fíjense, en el primero la intensidad no está al cuadrado, así que chao. En el segundo tampoco, en el tercero tampoco, así que simplemente con la intensidad puedo ver que la respuesta es C. Controlo el resto, masa elevado a la menos 1, longitud a la menos 2, tiempo a la 4, y puedo confirmar que esta es la respuesta correcta para lo que sería el análisis dimensional en el sistema internacional de la capacitancia o capacidad. Un protón se acelera a partir del reposo, es decir, que tenemos una velocidad inicial igual a 0, en un campo eléctrico uniforme de
640, ahí se me cortó un poquitito, 640 newtons sobre coulomb. Cierto tiempo después, su velocidad final, vendría siendo esta. Me pregunta, ¿en cuánto tiempo alcanza esa velocidad? Bueno, solo sabemos que, por cinemática, velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la relación que hay entre las velocidades y un tiempo, que es lo que nos está preguntando. Si esto lo paso restando y luego la aceleración dividiendo, me queda que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial, que es 0, así que no hace falta ponerla, dividido la aceleración. Por lo que, si encontramos la aceleración, vamos a poder encontrar el tiempo que estamos necesitando. ¿A qué asociamos la aceleración? La asociamos a una fuerza. Nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Y la masa de la partícula, del protón, me la están dando en kilogramos y todo para que lo utilice. Entonces, si quiero la aceleración, la masa pasa dividiendo y sé que aceleración es fuerza dividido masa. Entonces ahí tenemos nuestra segunda ecuación a utilizar. Cuando tengamos la aceleración, la podemos utilizar acá en la ecuación y calcular el tiempo. Al mismo tiempo, la fuerza vendría siendo una fuerza eléctrica. ¿Y qué otros datos nos dan? Nos dan la carga y nos dan el campo eléctrico. Nosotros sabemos que fuerza eléctrica podemos calcularlo como campo eléctrico multiplicado por la carga que está expuesta a dicho campo. Por lo que, si esto lo reemplazamos acá, nos queda que la aceleración es igual a campo eléctrico multiplicado por carga dividido la masa de dicha carga. ¿Sí? Entonces, para hacer este calculito, tenemos campo eléctrico 640 newtons sobre coulomb, multiplicado por carga, que siendo un protón, no hace falta que me la den, sabemos que es igual al electrón, solo que positiva, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, dividido la masa, que sí me la están dando porque por ahí no me la puedo acordar, ¿sí? Es 1,7 por 10 a la menos 27 kilogramos, y con esto podemos calcular lo que sería la aceleración. Aproximadamente nos va a dar un total de 6,13 por 10 a la 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora, para calcular el tiempo, dijimos que tenemos que dividir la velocidad final que conocemos dividido esta aceleración que acabamos de obtener. Por lo tanto, si queremos calcularla, tendríamos que hacer 1,2 por 10 a la 6 metros sobre segundos dividido 6,13 por 10 a la 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto me va a dar un tiempo, por supuesto, en segundos, que es la unidad que estamos trabajando para el tiempo y es la correcta para el sistema internacional, de 1,96 por 10 a la menos 5 segundos aproximadamente. Y con esto tenemos la respuesta al ejercicio. Fíjense cómo todo parte de un buen planteo, porque una vez que plantamos y relacionamos bien las variables que tenemos a nuestra disposición, es muy sencillo la parte matemática, es decir, meter número a la calculadora. Pero primero tenemos que ordenarnos bien en qué ecuaciones vamos a utilizar, cómo se relacionan las variables, ¿sí? ¿Cómo se relacionan las velocidades con el tiempo que nos está dando? Bueno, eso es una relación rápida por cinemática, pero nos falta la aceleración. ¿Cómo sacamos la aceleración? Bueno, con una fuerza y una masa. La masa la tenemos, me faltaba la fuerza. ¿Qué tengo que se relacione con una fuerza? Un campo eléctrico y una carga. Entonces, de esa forma, se va como resolviendo un poco lo que sería el ejercicio para poder plantear las ecuaciones correctas, los despejes correctos y poder llegar al resultado. Dos alambres cilíndricos de cobre tienen la misma masa y están a la misma temperatura. El alambre A tiene el doble de largo que el alambre B, y la resistencia del alambre A se relaciona con la del alambre B mediante. Bien, fíjense que están a la misma masa, tienen la misma temperatura, y me dice que uno tiene el doble de largo que el otro. Recordemos cómo es la relación entre las resistencias. Si nosotros sabemos que una resistencia con la longitud tienen esta relación. Resistencia es igual a resistividad por longitud sobre el área. Ahora, si queremos hacer una relación entre las resistencias, tenemos que hacer esto, ¿sí?
para la resistencia 1 dividido la resistencia 2, en realidad A dividido B. Entonces resistencia A dividido resistencia B, porque en ese orden yo quiero la relación, no la quiero al revés, ¿sí? O sea, si esta RB ustedes la pasan dividiendo, ahí van a encontrar la relación. RA dividido RB tiene que ser igual a resistividad A sobre resistividad B, son del mismo material, así que son exactamente iguales a la misma temperatura. Longitud A, longitud B, área B. Acá un error muy común sería decir que las áreas son iguales, porque no lo son. ¿Cómo que no lo son? Si no me dice nada sobre las áreas, me dice que es la misma masa. Bueno, ustedes piensen que tienen un pedazo de plastilina y tienen al lado otro pedazo de plastilina o de masa exactamente igual. Si a este lo estiro un poquitito y a este lo estiro un montón, hasta que casi se corte, obviamente este me va a quedar más grueso que este, porque este lo estiro un montón y son las dos masas iguales. Entonces, mientras más lo estire, más finito va a ser. Y si es más finito que este, entonces no son iguales las secciones. Ahora, como son cilíndricos, ¿cómo se calcula el área de un cilindro? ¿Sí? Esta área. Simplemente es, bueno, este pequeño área. ¿Sí? Sería con el radio. No se asocia al largo. Pero me dice que las masas son constantes. Entonces tengo que ver algo con las masas. ¿Cómo puedo asociar yo la masa a este área? Bueno, yo sé que la masa de A es igual a la masa de B. Vamos por ahí. ¿Qué más sabemos? Sabemos que son del mismo material. O sea que tienen la misma densidad. ¿Podemos sacar algo de ahí? Bueno, la densidad es igual a masa sobre volumen. Si esto pasa multiplicando, me queda que la masa de A es la densidad de A por volumen de A y la masa de B es la densidad de B por volumen de B. Entonces, como las densidades son iguales, porque es un material, misma temperatura, paso dividiendo y me queda que los volúmenes son iguales. ¿Tiene sentido? Sí, porque el volumen va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Uno está más estirado, tiene más largo, es más finito, el otro está menos estirado, pero más grueso. Pero los volúmenes son iguales, igual que las masas. ¿Y qué más puedo hacer? Bueno, ¿cómo asocio el volumen con esta área de acá? Yo sé que para sacar el volumen de un cilindro tengo que multiplicar el área por la longitud. Entonces, este es el área A por la longitud A. Y este es el área B por la longitud B. Entonces, fíjense cómo hemos llegado a una relación, en cierta manera, de las áreas y las longitudes. ¿Sí? Entonces, volvamos a nuestro ejercicio y ya vamos a ver cómo lo podemos reemplazar acá. Las resistividades se fueron porque son iguales. Ahora, antes de empezar a meter más cosas acá adentro y complicarla más, vamos a ordenar un poquito esto. Tenemos una división muy grande acá. Vamos a convertirla en multiplicación. Nosotros sabemos que para poder convertir esta división en multiplicación, lo que tengo que hacer es el numerador dejarlo tal cual como está, sin tocar. Y lo que hago es el denominador invertirlo, es decir, que me quede este arriba y este en la parte inferior. Lo puedo sacar, ahí, ahí. Ahora sí. Ahora, acá vamos a ver si de alguna manera podemos meterle esto. Como no tengo LA multiplicado por AA, como lo tengo acá, diferentes, ordenados, voy a tener que agarrar uno de estos cualquiera, el que más les guste, ¿sí? Y lo vamos a reemplazar acá. Por un tema de simplicidad, porque está acá arribita, puedo despejar o este, cualquiera de los dos, para poderlo reemplazar de forma más sencilla. Yo voy a despejar AB, así ya lo reemplazo de ahí, lo saco. Entonces, lo único que voy a hacer es pasarlo dividiendo, ¿sí? Entonces, en vez de colocar acá el área B, vamos a colocar área A por longitud A dividido
longitud B. Fíjense acá cómo se da la magia. ¿Por qué? Porque el área A con el área A se van a cancelar. Me queda que la relación de resistencias es igual a longitud A por longitud A es longitud A al cuadrado. Y longitud B por longitud B es longitud B elevado al cuadrado. Volvemos a ver cómo podemos relacionar estas longitudes. Me dice que el alambre A es el doble de largo que el alambre B. Quiere decir que LA es igual a 2 veces LB. Y esto lo puedo reemplazar acá. Pero ojo porque está al cuadrado. Entonces, es 2 veces la longitud B, pero esto elevado al cuadrado. Y el cuadrado se puede distribuir respecto a la multiplicación, entonces me queda 2 elevado al cuadrado, LB elevado al cuadrado, y ahí es cuando esto se simplifica, y me queda que la relación RA sobre RB es igual a 2 al cuadrado o 4. Y finalmente, si esto lo pasan multiplicando, les queda que RA es 4 veces RB, y con eso hemos completado este ejercicio. Bien, acá vamos a enredarnos un poquito porque me pide la capacitancia equivalente de este circuito y dice que todas son iguales. Es decir, todas van a valer C. C1 vale C, C3 vale C, C4 vale C, C2 vale C, C6 vale 6. Perdón, C. C5 también vale C. Todas valen C. ¿Sí? Ponemos C porque es un valor común que es el que está en la respuesta. ¿Cuánto vale C? No sabemos, pero todas valen lo mismo. ¿Sí? Ahora, vamos a tratar de juntarla para sacar la capacitancia equivalente. Y por ejemplo, yo elijo arrancar de A. Podría arrancar desde B, porque realmente no sé de dónde arrancar esto, pero vamos a arrancar desde A. Vemos que acá tenemos una capacitancia y que después va a estar en serie con lo que salga de todo acá. Entonces, vamos a empezar a trabajar esto para empezarlo a achicar. Si me voy a la parte externa, veo que acá esto se divide en dos, o sea que acá hay un paralelo en algún lugar. Pero veo que este con este, por ejemplo, estos dos, están en serie, porque en este mismo cable, sobre el mismo cablecito, se encuentran ambos. Entonces, sí o sí, estos dos están en serie. Como son capacitancias en serie, la capacitancia equivalente entre esas dos va a ser 1 sobre C más 1 sobre C, y el resultado elevado a la menos 1. Como los denominadores son iguales, solo tengo que sumar los numeradores. 1 más 1 es 2, y eso me queda 2 sobre C elevado a la menos 1. Al elevar a menos 1 se da vuelta y me queda C sobre 2. O, lo que es lo mismo, 1 medio multiplicado por C. Entonces, si estos dos yo los junto en uno solo, me queda una capacitancia de 1 medio de C. Y listo. Luego, podemos ver que esta capacitancia está en paralelo con esta, porque fíjense que de esta puntita a esta puntita, ¿sí?, se encuentra un camino y otro camino y están solitas. Esta está sola, entonces puedo decir que están tranquilamente en paralelo. ¿Sí? Entonces, estas dos que están en paralelo las voy a juntar. Como están en paralelo, se suman las capacitancias. Una C más 1 medio de C son 1 más 1 medio, 3 medios, multiplicado por C. Y de esa manera, esta capacitancia que estaba acá, la junto con esta que está acá. ¿Sí? Y me queda una sola capacitancia entre este punto rojo y este punto que estaba acá. La pueden poner en diagonal, la pueden poner en circular, la pueden poner como un cuadradito y ponerla acá o ponerla acá, ustedes lo eligen, ¿sí? Pero hay una sola ahí. Lo voy a hacer así, voy a borrar un poquito acá, y ahí tengo mi capacitancia que vale 3 medios de C. Ahora, fíjense que me ha quedado. Volvemos a arrancar desde A. Tengo esta capacitancia. Llego acá que se abre, o sea que puede tener dos cosas en paralelo. En este cablecito tengo dos capacitancias y en este cablecito tengo una sola. Entonces primero tengo que juntar estas dos que están en serie. Como están en serie, tengo que hacer 1 sobre C más 1
sobre 3 medios de C. Y al resultado de esta suma lo tengo que elevar a la menos 1. Este valor, para respetar esta división, lo que tendría que hacer es invertirlo. Me quedaría 2 sobre 3. Para convertir esa división en multiplicación. Entonces el 2 lo paso para arriba. Y acá es como tener un 2 multiplicado por un 1. ¿Sí? Entonces, es como tener 2 tercios multiplicado por 1 sobre C. Y acá tengo 1 multiplicado por 1 sobre C. Entonces lo que podemos hacer es, este 1 sobre C, considerarlo como una especie de incógnita, una X, y sumar 1 más 2 tercios. 1 más 2 tercios serían 5 tercios, multiplicado por 1 sobre C. Todo esto está elevado a la menos 1. Como el menos 1 es distribuible respecto a la multiplicación, puedo utilizar el menos 1 para invertir las dos fracciones. Me queda 5 tercios dado vuelta, son 3 quintos. 1 sobre C dado vuelta es C. Y de esa forma sé que la capacitancia equivalente entre estas dos, que de vuelta la pueden poner o acá abajo, o acá arribita, o en circular, y la ponen acá, o, más bonito, por ahí cuadradito. Hacen un cosito así, hacen un cosito así, y la ponen como por acá entre medio, ¿sí? Tucu, tucu, ahí. Esa capacitancia equivalente es de 3 quintos de C. Finalmente, esta y esta, todavía finalmente no, falta un poquito, pero vamos acercándonos. Esta con esta están en paralelo, o sea que las tengo que sumar. Una C más 3 quintos de C es igual a, estos serían 5 quintos más 3 quintos, 8 quintos de C. Y tenemos la capacitancia equivalente que resulta de juntar esta con esta. ¡Pum! Vale 8 quintos de C, ya no vale C. Finalmente, estas dos están en serie, así que tengo que hacer 1 dividido C más 1 dividido 8 quintos de C, y al resultado lo elevamos a la menos 1. Nuevamente, este 8 quintos lo tengo que invertir, por lo tanto el 5 pasa para arriba. Y nuevamente, para que sea un poquito más coordinado, me queda 5 octavos multiplicado por 1 sobre C más 1 multiplicado por 1 sobre C. 1 más 5 octavos sería 8 octavos más 5 octavos son 13 octavos multiplicado por 1 sobre C. Y todo esto elevado a la menos 1. Menos 1 se distribuye respecto a la multiplicación y invierte la primera fracción. 13 octavos se convierte en 8 sobre 13. Y también invierte la segunda fracción. 1 sobre C se convierte en C. Entonces, la distancia equivalente de todo el circuito era 8 treceavos multiplicado por C. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan comprendido cómo se hacen los ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.